Hola, muy buen día. Pues hoy vamos a hablar de un tema que muchos me han pedido. Antes que nada quiero aclarar que respeto todas las religiones y es sobre las deidades. Bueno, vamos a aclarar, cuando tú tienes una estatuilla o cuando tú tienes una deidad, ¿cómo es que se alimenta esa deidad? Para empezar, se alimenta con fe. No cambia ahí. Con fe, con tus oraciones, con tus ofrendas, con lo que tú le prometiste, con toda tu energía. En eso se alimenta una deidad. Puedes tener la estatuilla o puedes tener una estampita o un pequeño altar. Pero ese es lo primordial. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros nos queremos cambiar o queremos ya decirle adiós a esa deidad? Bueno, para empezar, hay que tener mucho cuidado, no es deshacerse, perdonen la palabra, o no es porque no es así como quiero dar la idea en deshacerse, sino más bien no es el modo de cerrar ese ciclo con esa deidad. Si tú definitivamente ya vas a pertenecer a otra religión y lo que tú tienes como altar ya no te funciona o no lo quieres, es muy importante que lo regales y a las personas que lo vayas a regalar digas específicamente cómo son los cuidados para esa deidad. No lo vayas a tirar, no lo vayas a romper ni quemar, porque entonces sí te va a ir muy mal. Porque es como si fuera una traición hacia esa energía que en algún momento tú le pediste, en algún momento tú le fuiste fiel. Entonces, eso es lo primordial. Quiero aclarar que para lo de santería o palería, la verdad no sé cómo es que se haga el cambio de religión. Ahí tendrías tú que hablar con tu guía y decirle, bueno, ya no quiero estar o ya no quiero pertenecer y te dirá qué hacer. Pero lo que es de Santa Muerte, de elfos, hadas, pues se tienen que cerrar el ciclo de esa manera. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Por qué a veces a nosotros nos va mal? Aquí hay que aclarar que si tú tienes un altar sucio, si tu altar no lo tienes bien, por eso una deidad hay que tenerla bien, eh, te van a pasar ciertas cosas, pero no es porque alguien te haya hecho algo, simplemente porque el polvo atrae energías negativas. Eso trabajes oscuro o no o trabajes blanco, de todas maneras, pues es una energía que te está estancando. Entonces, sí trata de tener tu altar limpio, debe de estar limpio, debes de cambiar las ofrendas, debes, pues ahora sí que tenerlo bien trabajado, porque si no, entonces sí, también es como de así no te van a funcionar las cosas. Ahora quiero aclarar para los que tienen varias deidades o que se dedican a venerar varias deidades, pues de entrada ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, ¿no? Pero sí es muy importante tenerle fidelidad a una porque es como si jugaran mucho a, bueno, ahorita me sirve esta, pero pues después me va a servir esta y no, así tampoco son las cosas. Cabe aclarar que esto lo digo para las deidades que son, por ejemplo, Santa Muerte o que la Virgen o cositas así. Esto se anula cuando son cuando son religiones que tienen a varias deidades, pero pertenecen a una sola comunidad, por así decirlo. A lo mejor mis palabras no son las adecuadas, que sería pues la 21 división, o sería santería o palería. Ahí de todas maneras es un conjunto de deidades, pero pertenecen a lo mismo. No es como de, bueno, me voy a poner la Santa Muerte y un San Juditas. Ustedes de todas maneras lo pueden tener, ustedes son libres de hacer lo que quieran, pero sí tenerlos por separados, tener su altar por separado, porque entonces también es como de, bueno, me estás pidiendo a mí, pero no me das un propio espacio. Así es como trabajan las deidades también. Bueno, estás conmigo, pero de todas maneras no me das mi espacio. Tengo que compartir mi espacio. Si hay deidades que son muy celosas, pero bueno, de todas maneras sí se puede llegar a tener de manera tranquila lo que es el San Juditas y la Santa Muerte, ¿no? Pero bueno, de entrada sí es como de, si tú vas a trabajar, pues sí, tener como eso, ¿no? Como de, bueno, ¿qué es lo que voy a trabajar en sí y por qué lo voy a trabajar así? Entonces no es como de, bueno, ahora voy a ocupar esto y voy a ocupar aquello, porque luego sí llego a ver, me tocó ver era una tienda esotérica. Esta tienda esotérica pues en realidad puede tener a varios santitos, ¿no? Pero la dueña de ahí que se dedica a esto, sí tenía un montón de deidades.
pero aparte de tenerlas, no las tenía bien, no, o sea, no las tenía con sus ofrendas, o sea, nada más las tenía por tener, pero sí trabajaba con ellas, así decía, ah, no, pues yo ahora voy a trabajar con él, ahora yo voy a trabajar con esta deidad y así, pero yo digo, bueno, si vas a trabajar con varias, pues entonces lo lógico es que las tengas bien a todas y que digas, bueno, yo tengo mi fidelidad hacia todas, pero las tengo bien, pero ella no lo tenía así. O sea, bueno, es un ejemplo, ¿no? Que pongo. Entonces eso también está mal y eso también puede hacer que choquen energías y puede hacer que los trabajos no lleguen a funcionar. Y bueno, pues esto es todo sobre lo que quería decir de deidades. Recuerden que ahorita hay promoción, únanse a mi grupo de WhatsApp, ya saben, dinámicas gratuitas. Y pues eso sería todo. Les mando muchos besotes.